Una mesera se acercó a un millonario y le dijo que no cerrara trato con su mejor amigo. A la mañana siguiente había un auto de lujo cerca de su humilde casa. En el lujoso café La Cima, Diego Santoro se sentó en su mesa favorita, con una vista panorámica de la ciudad que tanto amaba. Era un joven empresario de gran éxito, conocido no solo por su fortuna, sino también por su ética de trabajo impecable. Al otro lado de la mesa, su mejor amigo de la infancia, Rodrigo, esperaba impaciente con una carpeta llena de documentos frente a él. «Este contrato, Diego, va a ser lo más grande que hemos hecho», dijo Rodrigo con una sonrisa, mientras tomaba un sorbo de su capuchino perfectamente espumado. «Nos llevará al siguiente nivel». Diego sonrió, confiado en que Rodrigo siempre lo apoyaba en los momentos más críticos. Desde niños habían sido inseparables y juntos habían enfrentado los altibajos de la vida y los negocios. A Diego nunca le había pasado por la cabeza dudar de su amigo, mucho menos en un momento tan crucial para su empresa. «Tienes razón, amigo. Esto cambiará nuestras vidas», respondió Diego, mientras le echaba un vistazo a los papeles que tenía frente a él. Sin embargo, justo en ese instante, Diego sintió la necesidad de levantarse. Había bebido más café de lo habitual y le urgía ir al baño. Al levantarse, se disculpó rápidamente. «Regreso en un momento, Rodrigo. Ve revisando los últimos detalles». Rodrigo asintió sin darle mucha importancia, pero en cuanto Diego se alejó, su rostro cambió. Una sombra de malicia cruzó por sus ojos mientras sacaba su teléfono celular y marcaba un número rápidamente. En ese momento, Beatriz, la joven mesera que había estado sirviendo en la mesa, se acercaba para retirar los platos vacíos, sin darse cuenta de la gravedad de lo que estaba por escuchar. Rodrigo, al creer que estaba solo, comenzó a hablar en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que Beatriz, que se encontraba a solo unos pasos, alcanzara a oír. «Sí, todo está listo. Diego no sospecha nada», murmuró Rodrigo al teléfono, mirando por encima del hombro para asegurarse de que nadie estuviera prestando atención. «Firmará el contrato mañana, y una vez que lo haga, me encargaré de que pierda todo. Seré yo quien controle la empresa. Él no lo verá venir». El corazón de Beatriz dio un vuelco. Apenas podía creer lo que estaba escuchando. ¿Rodrigo, el mejor amigo de Diego, planeaba traicionarlo de esa manera? La joven mesera había trabajado en ese café durante varios meses y aunque no conocía personalmente a los dos hombres, sabía quiénes eran. Diego era un cliente habitual y uno de los empresarios más respetados de la ciudad. ¿Cómo podía su amigo más cercano planear algo tan vil? Beatriz trató de mantener la compostura mientras recogía los platos, pero en su mente, las palabras de Rodrigo resonaban con fuerza. No podía quedarse callada. Algo tenía que hacer. Sabía que meterse en asuntos que no le correspondían podría costarle su empleo, pero la conciencia no la dejaría tranquila si dejaba que esa traición se consumara. Cuando Diego regresó del baño, notó una ligera inquietud en la actitud de Beatriz. La joven mesera, que normalmente era reservada y discreta, se le acercó con una expresión de duda en el rostro. «Disculpe, señor Santoro», dijo Beatriz, con la voz algo temblorosa, pero decidida a advertirle. «No sé cómo decirle esto, pero creo que debe tener cuidado con su amigo». Diego la miró confundido. No estaba acostumbrado a que empleados del lugar se dirigieran a él de esa manera. Sin embargo, algo en los ojos de Beatriz le hizo dudar por un momento. «¿A qué te refieres?», preguntó Diego, sin querer sonar brusco. Beatriz respiró hondo antes de continuar. «Escuché a su amigo hablando por teléfono mientras usted estaba fuera. Está planeando algo malo contra usted. Quiere apoderarse de su empresa». Diego frunció el ceño, incrédulo. Rodrigo, su amigo de toda la vida. ¿Planear algo así? La idea le parecía absurda, pero el tono sincero de Beatriz lo hizo detenerse. «¿Qué fue lo que escuchaste exactamente?», preguntó ahora con más interés. Beatriz repitió palabra por palabra lo que había oído mientras Diego intentaba procesar la información. Aunque su primera reacción fue pensar que todo era un malentendido, algo dentro de él le dijo que no debía ignorar esa advertencia tan fácilmente. «Gracias por decírmelo», dijo Diego, aunque no estaba seguro de qué hacer con esa información en ese momento.
Lo revisaré con cuidado. Beatriz asintió, aliviada de haberlo advertido, pero sabía que solo el tiempo diría si Diego tomaría su advertencia en serio. Diego regresó a la mesa con una sonrisa algo forzada y retomó la conversación con Rodrigo como si nada hubiera pasado, pero en su mente las palabras de Beatriz seguían resonando. Decidió no firmar el contrato esa tarde, utilizando una excusa para revisar algunos detalles más a fondo. Y así, sin saberlo, Diego acababa de evitar el golpe más grande de su vida. Esa noche, Diego no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Beatriz seguían retumbando en su cabeza, y aunque quería creer que todo era una confusión, había algo que no lo dejaba tranquilo. Su amistad con Rodrigo había sido un pilar en su vida desde la infancia. ¿Cómo podía dudar de alguien que había estado a su lado en los momentos más importantes? Sin embargo, la mirada sincera y preocupada de Beatriz lo había desconcertado. Al día siguiente, Diego regresó al café La Cima, como solía hacerlo cada mañana. Esta vez, Beatriz no estaba trabajando, lo que le dio un poco de tiempo para reflexionar sin la presión de verla. Ordenó su café como de costumbre y se sentó en su mesa favorita, pero en lugar de disfrutar de su desayuno, comenzó a revisar el contrato que Rodrigo le había presentado. Cuanto más lo leía, más se daba cuenta de que algo no cuadraba. Decidió llamar a Rodrigo, pero antes de hacerlo, recordó la advertencia de Beatriz. Quiere apoderarse de tu empresa. Esas palabras resonaban como una alarma en su mente. Aunque no quería precipitarse, sabía que debía actuar con cautela. Al colgar el teléfono, Diego hizo una pausa. Era hora de seguir su intuición. No puedo arriesgarme, murmuró para sí mismo, mientras tomaba su celular y marcaba el número de un viejo conocido, un detective privado con quien había trabajado en el pasado. La llamada fue breve y precisa. Diego contrató al detective para que investigara a Rodrigo. No le dio muchos detalles, pero dejó claro que quería una revisión exhaustiva de las finanzas y movimientos recientes de su amigo. Sabía que aquello podría ser un golpe devastador para su confianza en Rodrigo si se confirmaban las sospechas, pero prefería saber la verdad, por más dolorosa que fuera. Al salir del café, Diego pasó por el centro de la ciudad, donde Beatriz vivía con su madre. Había anotado la dirección que uno de los meseros le había dado, agradecido por su generosidad en el pasado. La casa era modesta, con una pequeña entrada y un jardín descuidado, pero transmitía una sensación de hogar que hizo que Diego se sintiera incómodo en su propia piel. ¿Qué hacía un hombre de su nivel frente a la puerta de una joven mesera? Antes de tocar la puerta, Diego se detuvo. No quería parecer invasivo, pero sentía que debía agradecerle. Justo en ese momento, la puerta se abrió y apareció Beatriz, con una expresión de sorpresa y preocupación. «Señor Santoro, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó Beatriz, sin poder ocultar su desconcierto. Diego sonrió con una mezcla de timidez y gratitud. «Quería agradecerte por lo que me dijiste ayer. No estaba seguro de qué hacer en ese momento, pero decidí seguir tu consejo». Beatriz lo miró en silencio por un momento, asimilando lo que Diego acababa de decir. Sabía que su advertencia podría haberle causado problemas, pero también sabía que era lo correcto. «Solo hice lo que creí que debía hacer», respondió encogiéndose de hombros. «No me habría perdonado si no le advertía». Diego asintió, agradecido por su honestidad. Pero antes de que pudiera decir algo más, la voz de una mujer mayor se escuchó desde el interior de la casa. «Beatriz, ¿quién está en la puerta?». Beatriz giró hacia adentro, nerviosa. «Es solo un conocido, mamá», dijo rápidamente, pero Diego ya había captado el tono débil de la voz. «Perdón por interrumpir», dijo Diego, bajando la mirada. «Solo quería agradecerte personalmente. Sé que no es fácil meterse en asuntos de otras personas, pero lo que hiciste fue muy valiente». Beatriz sonrió débilmente, todavía incómoda con la presencia de Diego. «Mi madre está enferma», explicó, como si eso justificara todo. Diego comprendió de inmediato. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, no dudes en pedírmelo. No digo esto por obligación, sino porque creo que deberíamos ayudarnos cuando podemos». Beatriz
Conmovida por su oferta, asintió en silencio, sabiendo que, aunque sus mundos eran completamente diferentes, algo había cambiado entre ellos desde el momento en que decidió advertirle. Diego se despidió y se alejó de la casa, reflexionando sobre cómo personas tan distintas como él y Beatriz podían conectarse de manera tan inesperada. Mientras caminaba hacia su coche, no pudo evitar sentir una profunda gratitud por su intuición y por la honestidad de Beatriz. Pero al mismo tiempo, la incertidumbre sobre Rodrigo seguía presente. ¿Y si todo era una coincidencia? ¿Y si estaba desconfiando de su amigo sin razón? Al final del día, Diego decidió que no firmaría nada hasta que tuviera pruebas claras de lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba llena de preguntas, pero algo dentro de él le decía que Beatriz tenía razón. Y si estaba en lo correcto, su vida podría cambiar drásticamente en los próximos días. Los días siguientes fueron una tortura para Diego. Cada vez que se encontraba con Rodrigo, intentaba mantener la compostura, pero las palabras de Beatriz seguían presentes en su mente. Las reuniones y conversaciones, que antes eran fluidas y amigables, ahora estaban cargadas de tensión. Rodrigo, siempre elocuente y carismático, no parecía sospechar nada. Sin embargo, Diego sabía que algo había cambiado en su interior. La semilla de la desconfianza había sido plantada y no había vuelta atrás. El detective que había contratado, un hombre de mediana edad llamado Arturo Ramírez, era discreto y eficiente. Diego le había dado instrucciones precisas: revisar los movimientos financieros de Rodrigo, las cuentas que compartían en los negocios y cualquier indicio de irregularidad. El objetivo era claro: descubrir si la advertencia de Beatriz tenía fundamento o si todo era un malentendido. Mientras tanto, Beatriz continuaba con su vida cotidiana, atendiendo a los clientes en el café y cuidando a su madre. La situación de su madre no había mejorado, pero el alivio que sintió después de advertir a Diego la ayudó a sobrellevar las preocupaciones diarias. Sabía que había hecho lo correcto, pero no podía evitar preguntarse qué habría sucedido después de su conversación. Unos días después, Diego recibió la llamada que tanto esperaba. «Señor Santoro, tengo información que creo que le interesará», dijo Arturo con un tono grave. Diego sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. «Dime lo que has descubierto». Arturo hizo una pausa, como si quisiera preparar a Diego para lo que venía. Rodrigo ha estado desviando dinero de la empresa durante los últimos 6 meses. Ha creado varias cuentas en el extranjero, donde ha transferido pequeñas cantidades que no levantarían sospechas si no se revisan cuidadosamente. Además, parece que ha estado en contacto con un grupo de inversores que está interesado en adquirir parte de tu compañía, sin que tú lo sepas. Diego escuchó en silencio, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. Aunque había esperado este resultado, la confirmación de la traición fue devastadora. Rodrigo, su amigo de toda la vida, estaba dispuesto a destruirlo por ambición. El golpe fue más emocional que financiero. No se trataba solo de negocios, era la confianza que había depositado en su amigo lo que más le dolía. ¿Estás seguro de todo esto?, preguntó Diego, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Totalmente. Tengo los registros de las transferencias y las comunicaciones que he interceptado. No hay duda de que Rodrigo está planeando algo grande, y su objetivo es tomar el control de tu empresa. Diego respiró hondo, intentando controlar la ira que comenzaba a subir por su cuerpo. Se quedó en silencio durante unos segundos, pensando en el siguiente paso. No podía actuar impulsivamente, necesitaba un plan. Gracias, Arturo. Envíame toda la información y sigue vigilando. Quiero saber cada movimiento que haga. Por supuesto, señor Santoro. Estaré en contacto, respondió el detective antes de colgar. Diego dejó el teléfono sobre la mesa de su oficina y se levantó para mirar por la ventana. La ciudad seguía su ritmo habitual, pero dentro de él todo estaba cambiando. La traición de Rodrigo era un golpe que no había anticipado. ¿Cómo pudo no haber visto las señales? ¿Cómo había permitido que alguien tan cercano lo engañara de esa manera? Pasaron algunos minutos antes de que Diego decidiera tomar acción. No podía enfrentarse a Rodrigo sin pruebas concretas, pero también sabía que no podía mantener esta farsa por mucho tiempo.
La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, pero debía mantenerse firme. Decidió que, antes de cualquier confrontación, hablaría nuevamente con Beatriz. Después de todo, ella había sido la única que se atrevió a advertirle, y aunque no la conocía bien, sentía que le debía una explicación. Esa misma tarde, Diego volvió al café. La Cima. El ambiente era tranquilo, como siempre, y Beatriz lo vio entrar desde el otro lado del local. Aunque su presencia la sorprendió, intentó mantener la calma mientras atendía a los clientes. «Buenas tardes, señor Santoro», saludó Beatriz cuando llegó a su mesa. «¿Le traigo lo de siempre?» Diego sonrió levemente, pero había algo diferente en su expresión, algo que Beatriz no pudo ignorar. «Sí, por favor. Pero también me gustaría hablar contigo cuando tengas un momento», dijo Diego en tono serio. Beatriz asintió, algo nerviosa, y volvió al mostrador para preparar el pedido. Aunque no entendía por qué Diego quería hablar con ella de nuevo, sentía que era algo importante. Cuando regresó con el café, Diego la invitó a sentarse, lo cual era inusual. Beatriz se acomodó frente a él, sin saber qué esperar. «Solo quería agradecerte de nuevo por lo que hiciste el otro día», comenzó Diego. «Resulta que tenías razón». Beatriz lo miró, sorprendida. No esperaba que le confirmara tan pronto. «¿Lo descubriste?», preguntó con cautela. «Sí, Rodrigo me ha estado traicionando todo este tiempo», dijo Diego, con un tono de amargura en su voz. «No sé cómo no lo vi antes, pero gracias a ti pude evitar que me hiciera aún más daño». Beatriz bajó la mirada, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza por Diego. Sabía lo difícil que debía ser para él descubrir algo así de alguien tan cercano. «Lo siento mucho», murmuró. No quería meterme en sus asuntos, pero sentí que debía decirle. «Hiciste lo correcto», dijo Diego con más firmeza. «Y por eso quería proponerte algo». Beatriz levantó la vista, sorprendida. No tenía idea de lo que Diego estaba a punto de decir, pero intuía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que no esperaba. El aire dentro del café La Cima se sentía pesado, cargado de una tensión que Diego apenas lograba disimular. Frente a él, Beatriz esperaba ansiosa, incapaz de adivinar qué propuesta estaba por hacerle. Diego, por su parte, intentaba ordenar sus pensamientos. Quería agradecerle a Beatriz de una manera que verdaderamente reflejara su gratitud, pero, al mismo tiempo, sabía que debía ser cuidadoso con lo que estaba por ofrecer. «He pensado mucho en lo que sucedió estos días», comenzó Diego, mientras jugaba con la taza de café en sus manos. «No solo sobre la traición de Rodrigo, sino también en cómo fue que tú decidiste advertirme. No tenía por qué haberte importado, y aún así lo hiciste». Beatriz se removió en su asiento, incómoda con el reconocimiento. No estaba acostumbrada a recibir elogios ni mucho menos ofertas de agradecimiento. «Yo solo hice lo que cualquier persona decente haría», respondió encogiéndose de hombros. Diego soltó una leve sonrisa, pero en sus ojos había algo más profundo. «Te aseguro que no muchas personas habrían tenido el valor de intervenir, Beatriz. Y lo que hiciste me salvó de perderlo todo. Por eso, me gustaría ayudarte, de la misma manera que tú me ayudaste». Beatriz lo miró, confusa. «¿Ayudarme?», preguntó, sin entender del todo. Diego asintió y se inclinó un poco hacia ella, bajando la voz para que nadie más en el café escuchara su conversación. «Sé que dejaste la universidad para cuidar a tu madre. Lo mencionaste la última vez que hablamos. Me parece injusto que alguien con tu potencial y tus conocimientos en economía no pueda seguir con sus estudios. Quiero ofrecerte un empleo en mi empresa para que puedas retomar tu carrera». Beatriz quedó en silencio por unos instantes, sorprendida por la generosidad de Diego. Nunca había esperado que algo así ocurriera, y mucho menos de alguien como él, un hombre acostumbrado al éxito y al lujo. Sentía que su vida, de alguna manera, estaba cambiando ante sus ojos, pero no sabía si debía aceptar. Había muchas cosas en juego: su madre, su empleo en el café, su responsabilidad como cabeza de familia. «No sé qué decir»,
murmuró finalmente. Es una oferta muy generosa, pero no sé si puedo aceptarla. Tengo que cuidar a mi mamá y además este trabajo aquí es lo único que tengo ahora. Diego la miró con comprensión. Lo sé, Beatriz. No te estoy pidiendo que tomes una decisión de inmediato. Solo quiero que pienses en ello. Mi oferta no es solo por agradecimiento, es porque creo que tienes un gran futuro, y sería un desperdicio que no siguieras adelante con tus estudios. Beatriz bajó la mirada, sintiendo una mezcla de gratitud y confusión. Había pasado tantos años luchando para sobrevivir que la idea de tener una oportunidad tan grande la abrumaba. No quiero que pienses que estoy aprovechándome de ti, agregó Diego, adivinando sus pensamientos. Solo quiero que tengas la oportunidad que te mereces. Además, podría cubrir los gastos médicos de tu madre. Sé que debe ser un peso muy grande para ti sola. El ofrecimiento de Diego golpeó a Beatriz como un torrente de emociones. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que alguien realmente la estaba apoyando, sin esperar nada a cambio. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero las contuvo con todas sus fuerzas. Gracias, susurró finalmente. Gracias de verdad, señor Santoro. No sé cómo agradecerle esto. Diego hizo un gesto con la mano, minimizando sus palabras. No tienes que agradecerme, Beatriz. Solo piensa en la oferta y cuando estés lista, me das tu respuesta. No hay prisa. Beatriz asintió, incapaz de articular más palabras. Su mente estaba a 1000 por hora, intentando procesar lo que acababa de suceder. Diego, este hombre que parecía tan distante y fuera de su alcance, se había mostrado increíblemente humano y generoso con ella. Aún así, la idea de aceptar le causaba nerviosismo. Sabía que tomar una decisión así significaría un cambio radical en su vida. Cuando Diego se despidió y salió del café, Beatriz se quedó en su lugar durante unos minutos más, intentando calmarse. Todo en su vida, que hasta hacía unos días parecía tan predecible y rutinario, ahora estaba lleno de posibilidades, pero también de incertidumbres. Al regresar a casa esa tarde, Beatriz fue recibida por el sonido familiar de la televisión en la pequeña sala. Su madre, sentada en el viejo sillón, la saludó con una sonrisa débil. «¿Cómo te fue hoy, hija?», preguntó la mujer, con la voz débil pero llena de cariño. Beatriz, aún abrumada por lo que había sucedido, se sentó junto a ella y le tomó la mano. «Mamá, algo pasó hoy en el café», comenzó con voz temblorosa. «Conocí a alguien que podría ayudarnos, que podría cambiar nuestras vidas». Su madre la miró con curiosidad y preocupación, sin entender del todo. ¿Ayudarnos? ¿A qué te refieres? Beatriz respiró hondo antes de continuar, consciente de que esa conversación sería solo el inicio de una nueva etapa en su vida. Diego había puesto en sus manos una oportunidad que podía cambiarlo todo, pero ahora debía decidir si estaba lista para tomarla. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Diego. Aunque había tratado de continuar con su rutina habitual, la traición de Rodrigo lo perseguía como una sombra constante. Cada vez que se encontraba con su amigo, sentía un nudo en el estómago. La sonrisa confiada de Rodrigo, sus bromas de siempre, ahora le resultaban insoportables. Diego sabía que no podía seguir fingiendo por mucho más tiempo. Arturo, el detective, seguía recopilando más pruebas, pero Diego ya tenía suficiente. Las transferencias, los contactos con inversores y las cuentas en el extranjero eran más que suficientes para un enfrentamiento. Diego quería respuestas y no estaba dispuesto a esperar más. Una mañana, tras una noche de insomnio, decidió que había llegado el momento. Llamó a Rodrigo y lo invitó a su oficina, con la excusa de revisar los últimos detalles del contrato. Rodrigo aceptó con su habitual despreocupación, sin sospechar nada. Diego sabía que este sería el día en que todo cambiaría. Cuando Rodrigo llegó a la oficina, lo recibió con la misma cordialidad de siempre. Aparentemente, todo estaba como antes, pero había una tensión palpable en el aire. Diego, sentado tras su escritorio, miraba a su amigo con una mezcla de decepción y furia contenida.
Rodrigo, gracias por venir, comenzó Diego, tratando de mantener la calma. Hay algo que necesitamos discutir antes de firmar cualquier cosa. Rodrigo asintió confiado mientras tomaba asiento frente a Diego. En su mente, todo estaba bajo control. No tenía idea de lo que estaba por venir. Claro, amigo. Dime, ¿qué pasa?, preguntó Rodrigo con su habitual sonrisa. Diego tomó una carpeta del escritorio y la abrió lentamente. Dentro, tenía todos los documentos que Arturo había recopilado: transferencias bancarias, correos electrónicos y pruebas de las cuentas en el extranjero. Se los mostró a Rodrigo, observando cada una de sus reacciones. «Explícame esto», dijo Diego, con un tono gélido. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció de inmediato. Al ver los documentos, su rostro palideció y sus manos comenzaron a temblar. Intentó mantener la compostura, pero sus ojos traicionaban el miedo que sentía. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque sabía perfectamente de qué se trataba. Diego se inclinó hacia adelante, sin apartar la mirada de Rodrigo. Estas son las pruebas de que has estado desviando dinero de la empresa, creando cuentas en el extranjero y negociando a mis espaldas con inversores. Llevas meses haciéndolo, y ahora quiero que me lo expliques. Rodrigo tragó saliva, intentando buscar una salida, pero no había ninguna. Las pruebas eran irrefutables, y Diego lo sabía. Lo que había comenzado como un plan perfecto para arrebatarle todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Diego, esto no es lo que parece», comenzó a balbucear Rodrigo, desesperado. «Todo esto es un malentendido. Yo solo estaba intentando asegurarnos un mejor futuro. Pensé que si yo tomaba algunas decisiones por mi cuenta, podría...» «¿Decisiones por tu cuenta?», interrumpió Diego, su voz aumentando de tono. «Has estado robándome, Rodrigo. Me has traicionado de la peor manera. ¿Cómo pudiste hacerme esto?». Rodrigo se levantó de su asiento, intentando acercarse a Diego, pero éste lo detuvo con un gesto firme. «¡No te acerques!», gritó Diego, dejando salir toda la furia que había estado conteniendo. «No puedo creer que después de tantos años de amistad, después de todo lo que hemos pasado juntos, hayas sido capaz de algo así». Rodrigo, viéndose acorralado, intentó otra táctica. Su expresión cambió de la desesperación al arrepentimiento, como si quisiera apelar a los sentimientos de Diego. «Diego, por favor, no era mi intención lastimarte, solo estaba celoso. Siempre has sido el exitoso, el que tiene todo. Yo solo quería un poco de lo que tú tienes. No quería hacerte daño, te lo juro». Diego lo miró, incrédulo. Las palabras de Rodrigo solo empeoraban la situación. El hecho de que su traición viniera de un lugar de envidia lo hacía aún más doloroso. «¿Celoso?», repitió Diego, con amargura. «¿Eso justifica lo que hiciste? ¿Eso justifica que intentaras destruirme?». Rodrigo bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de Diego. Sabía que había cruzado una línea, una de la que no había vuelta atrás. «No sé qué más decirte, Diego. Lo siento», murmuró, aunque ambos sabían que ya era demasiado tarde para disculpas. Diego permaneció en silencio durante unos momentos, mirando a Rodrigo con una mezcla de lástima y desprecio. Había sido su mejor amigo, alguien en quien confiaba ciegamente, y ahora solo veía a un hombre consumido por la envidia y la avaricia. «Te quiero fuera de mi vida y fuera de mi empresa», dijo Diego finalmente, con una frialdad que dejó a Rodrigo sin palabras. «Voy a tomar acciones legales, y asegúrate de que nunca más tengas contacto conmigo. Para mí, estás muerto». Rodrigo no pudo responder. Sabía que había perdido todo: su amistad, su oportunidad de éxito y, lo más importante, la confianza de Diego. Se dio la vuelta y salió de la oficina, sin decir una palabra más. Cuando la puerta se cerró detrás de Rodrigo, Diego sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso para sanar las heridas que la traición había dejado. El enfrentamiento con Rodrigo había dejado a Diego emocionalmente agotado,
pero también con una nueva perspectiva sobre su vida y las personas que lo rodeaban. Mientras conducía de regreso a su casa aquella tarde, pensaba en cómo todo pudo haber salido mal si Beatriz no le hubiera advertido a tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sentía una deuda de gratitud tan grande que no podía simplemente ignorarla. Al día siguiente, Diego decidió ir a ver a Beatriz. No había podido dejar de pensar en ella, en su valentía y en cómo, pese a no tener nada que ganar, había arriesgado su trabajo para advertirle sobre la traición de Rodrigo. Se sentía obligado no solo a agradecerle, sino también a hacer algo por ella. Al llegar a la casa de Beatriz, tocó la puerta con un ligero nerviosismo. No era habitual para él presentarse de manera tan informal en casa de alguien, mucho menos de una persona que trabajaba en un café. Sin embargo, algo dentro de él le decía que debía hacerlo. Beatriz abrió la puerta, claramente sorprendida al ver a Diego de pie en su entrada. «Señor Santoro, ¿qué hace aquí?», preguntó con una mezcla de asombro y preocupación. Diego sonrió, tratando de quitarle importancia a su visita. «Por favor, llámame Diego», dijo suavemente. «No vine a incomodarte, solo quería hablar contigo y agradecerte personalmente por lo que hiciste». Beatriz dio un paso atrás para invitarlo a entrar. Aunque su hogar era modesto, siempre estaba limpio y ordenado. Diego observó el pequeño salón, donde la televisión estaba encendida con el volumen bajo, y una foto de Beatriz y su madre adornaba una mesita. «No era necesario que viniera hasta aquí», respondió Beatriz todavía algo nerviosa. «Lo que hice fue simplemente lo que sentí que debía hacer». Diego se sentó en una silla cerca de la puerta y la miró con seriedad. «Quizás para ti fue algo sencillo, pero para mí fue mucho más que eso», dijo. «Rodrigo era alguien en quien confiaba, y gracias a ti pude descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Me salvaste de perderlo todo». Beatriz bajó la mirada, sin saber cómo responder. La idea de haber salvado a alguien tan exitoso como Diego le parecía surrealista. «Lo que quiero decir es que no puedo dejar esto así», continuó Diego, con un tono más suave. «Quiero ayudarte de alguna manera. Sé que tu situación no es fácil y me contaste que dejaste la universidad para cuidar a tu madre. Quiero que sepas que estoy dispuesto a pagar por el tratamiento de tu madre, para que puedas volver a estudiar y tener el futuro que te mereces». Beatriz lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que acababa de escuchar. «¿Pagar el tratamiento de mi madre?», repitió, como si necesitara confirmar que había oído bien. Diego asintió con una sonrisa comprensiva. «Sí, quiero hacerlo. No es solo una forma de agradecerte, sino porque creo que tienes un gran potencial. Sería una pena que no pudieras seguir adelante con tus estudios por falta de recursos». Beatriz sintió que su mundo se desmoronaba y se reconstruía en cuestión de segundos. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero trató de contenerlas. Desde que su madre enfermó, su vida había sido un constante sacrificio. Dejar la universidad había sido la decisión más difícil que había tomado, y ahora Diego le ofrecía la posibilidad de retomar todo lo que había dejado atrás. «No sé qué decir», susurró con la voz quebrada. «Esto es demasiado. No puedo aceptarlo». Diego la interrumpió con un gesto amable. «No es demasiado, Beatriz. Para mí, lo que hiciste no tiene precio, y no estoy pidiendo nada a cambio. Solo quiero que tengas la oportunidad que te mereces». Beatriz se quedó en silencio por unos momentos, tratando de procesar lo que Diego le estaba ofreciendo. Finalmente, respiró hondo y asintió lentamente. «Si realmente está dispuesto a ayudarme, lo aceptaré. No por mí, sino por mi madre». Diego sonrió, aliviado de que ella aceptara su propuesta. «Entonces es un trato», dijo, extendiendo la mano. «A partir de ahora, las cosas van a mejorar, Beatriz, lo prometo». Beatriz le estrechó la mano, con una mezcla de gratitud y esperanza. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que nunca había imaginado. El sol matutino entraba por las ventanas del pequeño apartamento de Beatriz, iluminando suavemente la sala mientras ella preparaba el desayuno para su madre. Aunque las circunstancias de su vida no habían cambiado radicalmente aún,
El ofrecimiento de Diego había llenado su hogar de una renovada esperanza. Su madre, quien se había dado cuenta de que algo estaba cambiando en el ánimo de su hija, la observaba con curiosidad. «Pareces más tranquila estos días, hija», dijo la madre, con una voz suave mientras se acomodaba en la mesa para recibir su desayuno. «¿Algo bueno ha pasado?». Beatriz sonrió, sin poder ocultar la chispa de alegría que comenzaba a reflejarse en sus ojos. No quería abrumar a su madre con detalles, pero sabía que tarde o temprano tendría que explicarle lo que estaba ocurriendo. «Conocí a alguien en el trabajo», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Un cliente que ha sido muy amable conmigo. Me ofreció algo que podría ayudarnos mucho». La madre de Beatriz arqueó una ceja, intrigada. «¿Y qué fue lo que te ofreció, hija?». Beatriz dejó el cuchillo que estaba usando para cortar pan y se sentó frente a su madre. Respiró hondo, consciente de que su madre se preocuparía por la magnitud de la oferta. «Es complicado, mamá. Diego Santoro, el hombre que siempre va al café, él descubrió que lo ayudé en algo importante y como agradecimiento quiere ayudarme a pagar el tratamiento para que te pongas mejor. Además, quiere que vuelva a la universidad. Dice que cree en mi potencial y que no debería dejar mis estudios». La madre de Beatriz parpadeó sorprendida, y por un momento el silencio se apoderó de la sala. Aunque Beatriz esperaba que su madre se alegrara, no pudo evitar notar una leve sombra de preocupación en su expresión. «Hija», comenzó su madre con delicadeza, «es maravilloso que alguien quiera ayudarte, pero ¿por qué lo haría? No quiero que te sientas obligada a nada. Sabes que nunca permitiría que sacrificaras tu vida por mí». Beatriz negó con la cabeza rápidamente. «No es eso, mamá. No me lo está pidiendo como un favor, ni espera nada a cambio. Simplemente fue agradecido por lo que hice. Y además, él también pasó por una situación difícil, y creo que eso lo hizo querer ayudarme. No creo que haya segundas intenciones». La madre la miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar y asentir. «Si crees que es lo correcto y que puedes confiar en él, entonces confío en tu decisión. Solo quiero que seas feliz y que no sientas que tienes que cargar con todo tú sola». Beatriz sonrió aliviada, sintiendo el apoyo de su madre. «Gracias, mamá. Sabes que lo único que quiero es que te pongas bien, y si esta es la oportunidad para que eso ocurra, no la voy a desaprovechar». Más tarde, ese mismo día, Beatriz decidió que era momento de darle una respuesta definitiva a Diego. Había pasado varios días reflexionando sobre su oferta, y aunque al principio había sentido miedo y dudas, ahora estaba segura de que aceptar la propuesta era lo correcto. No solo por el tratamiento de su madre, sino también porque veía una nueva posibilidad para su futuro, algo que había creído perdido. Diego la había invitado a su oficina para discutir los detalles, y Beatriz, con el corazón acelerado pero decidida, se dirigió al edificio donde él trabajaba. A medida que subía en el ascensor, sentía una mezcla de nervios y emoción. Era la primera vez que se encontraba en una situación tan formal fuera de su trabajo en el café, y aunque Diego había sido amable y generoso, no podía evitar sentirse un poco fuera de lugar. Cuando llegó a la recepción, una secretaria le indicó que esperara un momento. Beatriz se sentó en una silla de cuero, observando el elegante entorno a su alrededor. Todo parecía sacado de una película. Las paredes adornadas con cuadros modernos, los escritorios impecables, las grandes ventanas que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Para ella, este mundo era completamente ajeno. Unos minutos después, la puerta de la oficina de Diego se abrió y la secretaria la guió hacia adentro. Diego estaba de pie junto a su escritorio, mirando unos documentos, pero al verla entrar, dejó todo a un lado y se acercó con una sonrisa cálida. «Beatriz, me alegra mucho que hayas venido», dijo Diego, extendiendo la mano para invitarla a sentarse. «¿Cómo estás?». Beatriz sonrió tímidamente mientras tomaba asiento. «Estoy bien, gracias. He estado pensando mucho en lo que hablamos y creo que estoy lista para aceptar tu oferta». Diego asintió con una expresión de satisfacción. «Me alegra mucho escuchar eso. Quiero que sepas que no será algo fácil,
pero confío en que lo harás excelente. Vamos a comenzar con el tratamiento de tu madre de inmediato, y en cuanto a la universidad, me encargaré de que tengas el apoyo que necesitas para volver a estudiar. Beatriz sintió un nudo en la garganta al escuchar las palabras de Diego. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, pero al mismo tiempo, había algo en la forma en que él hablaba que la hacía sentirse segura. Gracias, Diego. No sé cómo podré compensarte por todo esto, dijo con la voz ligeramente quebrada por la emoción. Diego negó con la cabeza, con una sonrisa comprensiva. No tienes que compensarme por nada. Lo que quiero es verte progresar, y sé que vas a lograr grandes cosas. Beatriz salió de la oficina con una sensación de alivio y esperanza que no había experimentado en años. Su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca había imaginado, y aunque aún quedaban muchos desafíos por delante, sentía que por primera vez en mucho tiempo, el futuro estaba lleno de posibilidades. Con el pasar de los días, Beatriz comenzó a adaptarse a su nueva vida. El tratamiento para su madre había comenzado, y aunque el proceso era lento, la mejora en su salud ya era visible. Diego cumplía con cada una de sus promesas, y Beatriz sentía una profunda gratitud por la oportunidad que él le había dado. La transición de su trabajo en el café a la oficina de Diego fue, en un principio, algo abrumadora, pero su inteligencia y su capacidad de aprender rápido la ayudaron a integrarse rápidamente en el equipo. Al principio, Beatriz sentía que no pertenecía a ese mundo. Los empleados de la empresa la veían como la nueva protegida de Diego, y eso generaba ciertos murmullos a sus espaldas. Sin embargo, ella no les prestaba atención. Sabía que tenía que demostrar su valor con trabajo duro, no con explicaciones. Día a día, Beatriz fue ganándose la confianza de sus compañeros con su dedicación y su habilidad natural para los números. Una tarde, mientras revisaba algunos informes financieros, Diego se acercó a su escritorio con una sonrisa. «Parece que te estás adaptando rápido», dijo mirando los documentos en los que trabajaba. «Ya has revisado más de lo que esperaba para esta semana». Beatriz levantó la mirada y sonrió, un poco tímida pero orgullosa de su progreso. «Quiero asegurarme de que no te arrepientas de haberme dado esta oportunidad», respondió, bromeando ligeramente. Diego se rió y negó con la cabeza. «Créeme, nunca me arrepentiría de haber tomado esa decisión. Lo estás haciendo excelente, y no solo lo digo yo, lo dice el equipo. Has demostrado que mereces estar aquí». Beatriz agradeció las palabras de Diego, sintiendo cómo poco a poco su confianza en sí misma iba creciendo. Ya no era la mesera tímida que había advertido a Diego sobre la traición de Rodrigo. Ahora era parte de una empresa importante, y aunque todavía tenía mucho que aprender, estaba decidida a seguir adelante. Las semanas pasaron, y Beatriz comenzó a asistir a sus primeras clases en la universidad. El solo hecho de estar de regreso en un salón de clases, rodeada de libros y profesores, le devolvía un sentido de propósito que había perdido cuando tuvo que abandonar sus estudios. Sentía que su vida finalmente había vuelto al camino correcto. A medida que el tiempo avanzaba, la relación entre Diego y Beatriz también se fue fortaleciendo. Lo que comenzó como un simple agradecimiento se convirtió en una amistad sincera. Diego, que siempre había sido reservado y distante con las personas que trabajaban para él, comenzó a abrirse con Beatriz de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Le contaba sobre su vida, sus proyectos e incluso sobre los momentos difíciles que vivió tras descubrir la traición de Rodrigo. Una tarde, mientras ambos revisaban un informe financiero en la oficina de Diego, él decidió hablar sobre algo que había estado rondando su mente durante días. «¿Sabes?», dijo Diego, levantando la vista del informe. «Nunca te he contado cómo fue realmente el enfrentamiento con Rodrigo». Beatriz lo miró, sorprendida. Aunque sabía que Diego había cortado la relación con su antiguo amigo, nunca habían profundizado en los detalles de lo que realmente sucedió. «¿Te gustaría hablar de eso?», preguntó con un tono comprensivo. Diego suspiró y dejó los documentos a un lado. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando la ciudad desde su oficina en lo alto del edificio. «Rodrigo y yo éramos inseparables desde niños.
comenzó con la mirada perdida. Nunca pensé que alguien que consideraba mi hermano pudiera hacerme algo así. Cuando descubrí lo que estaba haciendo, sentí que mi mundo se derrumbaba. No solo por el dinero, sino porque perdí a alguien que creía que siempre estaría ahí para mí. Beatriz lo escuchaba atentamente, sin interrumpir. Sabía que este era un tema difícil para Diego y que abrirse de esa manera le costaba mucho. Cuando lo enfrenté, continuó Diego, no negó nada. Me dijo que siempre había estado celoso de mí, de mi éxito, de lo que había logrado. Nunca lo vi venir. Pensé que siempre habíamos sido iguales, que todo lo que tenía también era suyo de alguna manera, pero, al parecer, él no lo veía así. Diego se volvió hacia Beatriz, con una expresión de tristeza en el rostro. Fue uno de los momentos más duros de mi vida, Beatriz. Y lo que más me duele es que sigo sin entender cómo alguien puede cambiar tanto por la envidia. Beatriz se levantó de su silla y caminó hacia él. Sabía que no había mucho que pudiera decir para consolarlo, pero quería que supiera que no estaba solo. A veces las personas no son quienes creemos que son, dijo suavemente. Pero también creo que las traiciones nos enseñan a valorar a las personas que realmente importan. Mira todo lo que has hecho desde entonces. Has sacado adelante tu empresa y has encontrado personas en quienes puedes confiar. Diego la miró, agradecido por sus palabras. Tienes razón, respondió. Y una de esas personas eres tú, Beatriz. Si no hubiera sido por ti, no sé dónde estaría ahora. Beatriz sintió que un leve rubor subía por sus mejillas, pero sonrió. Sabía que la relación que estaba construyendo con Diego iba mucho más allá de una simple amistad profesional. Ambos habían pasado por momentos difíciles y habían salido más fuertes. Juntos, estaban creciendo como personas y como equipo. Diego volvió a sentarse, pero esta vez, su expresión era más relajada. Bueno, basta de hablar de cosas tristes por hoy, dijo, con una sonrisa. Tenemos un informe que terminar, y estoy seguro de que tú serás la que lo haga mucho mejor que yo. Beatriz se rió y volvió a su silla, lista para seguir trabajando. Sabía que aún había mucho camino por delante, pero estaba segura de que, pase lo que pase, no lo recorrería sola. Con el tiempo, Beatriz y Diego se habían convertido en un equipo imparable dentro de la empresa. La habilidad de Beatriz con los números y su visión fresca habían comenzado a hacer una diferencia notable en las decisiones financieras. Diego confiaba cada vez más en ella, y juntos llevaban la empresa a nuevos horizontes. Sin embargo, en medio de este aparente éxito, una sombra del pasado comenzó a cernirse sobre ellos. Rodrigo, quien había sido apartado de la vida de Diego tras el enfrentamiento, no había desaparecido por completo. Aunque estaba fuera del negocio, sus resentimientos y ambiciones seguían vivos, alimentando una sed de venganza que no iba a dejar morir fácilmente. Desde las sombras, había comenzado a moverse, buscando maneras de causar daño. Unos días después de una importante reunión con inversores, Diego recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido del mensaje lo hizo detenerse en seco. Diego, si no quieres que la prensa se entere de algunos detalles sobre tus finanzas, mejor cuida lo que haces. No siempre podrás esconder tus errores. Nos veremos pronto. Diego frunció el ceño, confundido y al mismo tiempo alarmado. Sabía que algo no andaba bien, pero no podía identificar de inmediato de qué se trataba. ¿Quién estaba detrás de esa amenaza? ¿Qué querían decir con esconder errores? A lo largo del día, Diego intentó seguir trabajando normalmente, pero la preocupación lo distrajo constantemente. Sentía que algo grave estaba por suceder. Ya había lidiado con la traición de Rodrigo, y aunque había sido un golpe duro, lo había superado. Pero ahora, algo más amenazaba la estabilidad que había recuperado. Esa noche, Diego decidió revisar algunos documentos financieros que podrían arrojar luz sobre la amenaza. Al quedarse solo en la oficina, conectó su computadora a las cuentas de la empresa, buscando cualquier indicio de irregularidades que pudieran haber sido malinterpretadas o manipuladas. Sin embargo, todo parecía estar en orden. A pesar de la amenaza, no había nada evidente que pudiera ser utilizado en su contra.
Mientras revisaba los archivos, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un mensaje de voz. Diego lo escuchó atentamente, y al reconocer la voz al otro lado de la línea, su sangre se heló. «Diego, sé que piensas que ya te deshiciste de mí, pero te equivocas. Rodrigo nunca se da por vencido tan fácilmente. Tengo información que podría hundirte. ¿Crees que ya lo has superado todo? Te demostraré que no. Estás jugando un juego peligroso y estoy dispuesto a arrastrarte conmigo». Diego dejó caer el teléfono sobre la mesa, incrédulo. Rodrigo, de alguna manera, había vuelto para vengarse, y esta vez no iba a jugar limpio. Sabía que no podía tomar la amenaza a la ligera. Aunque no entendía cómo Rodrigo había conseguido información comprometedora, estaba claro que no iba a detenerse hasta hacerle daño. Sin perder más tiempo, Diego decidió que no podía enfrentar esta situación solo. Necesitaba a alguien en quien confiara completamente. Beatriz. Aunque ella aún estaba en proceso de aprender más sobre los negocios y las finanzas, su perspectiva fresca y su inteligencia la convertían en la mejor aliada que podía tener en ese momento. Al día siguiente, Diego llamó a Beatriz a su oficina. Cuando ella llegó, pudo notar de inmediato que algo no andaba bien. La tensión en el rostro de Diego era palpable. «¿Todo está bien, Diego?», preguntó Beatriz, con preocupación. Diego suspiró y asintió lentamente. «No del todo, Beatriz. Algo ha surgido, y creo que necesito tu ayuda para resolverlo». Le explicó brevemente lo que había sucedido, los mensajes amenazantes, la voz de Rodrigo en el mensaje de voz, y la aparente intención de exponer detalles financieros que podrían causar un escándalo. Beatriz lo escuchó en silencio, procesando la información con rapidez. «Entonces, Rodrigo está tratando de chantajearte», concluyó Beatriz, frunciendo el ceño. «¿Pero qué tipo de información cree que tiene? No parece que haya algo irregular en las cuentas que hemos manejado». Diego negó con la cabeza. «No lo sé, eso es lo que me preocupa. No he encontrado nada que pueda justificar sus amenazas, pero si realmente tiene algo, podría ser devastador, no solo para mí, sino para la empresa». Beatriz permaneció pensativa durante unos segundos, hasta que una idea cruzó por su mente. «Tal vez no esté en las cuentas actuales», dijo lentamente. «¿Qué tal si lo que está usando son datos de antes, cuando él todavía estaba involucrado en el negocio? Si manipula alguna información del pasado, podría hacer que parezca que todo ha estado mal desde entonces». Diego la miró sorprendido. Era una posibilidad que no había considerado. Eso tendría sentido. Rodrigo tenía acceso a todo antes de que lo despidiera. Si manipuló algo antes de irse, podría estar usando eso para chantajearme ahora. «Entonces, tenemos que revisar las cuentas antiguas», sugirió Beatriz. «Ver si hay alguna discrepancia que él pueda haber dejado intencionalmente». Diego asintió, sintiendo un renovado sentido de urgencia. Sabía que Beatriz estaba en lo correcto. Rodrigo era lo suficientemente astuto como para haber planeado algo así desde el principio. Era hora de revisar todo, desde el pasado hasta el presente, antes de que Rodrigo pudiera hacer más daño. «Empecemos de inmediato», dijo Diego, decidido. Beatriz y Diego se sentaron frente a la computadora, listos para sumergirse en horas de trabajo, revisando cada detalle de las cuentas pasadas. Sabían que estaban en una carrera contra el tiempo. Rodrigo había regresado para causar estragos, pero esta vez no lo dejarían ganar. Las horas siguientes se convirtieron en una maratón de trabajo para Diego y Beatriz. Ambos se sentaron frente a la computadora revisando meticulosamente cada uno de los movimientos financieros de la empresa, desde los días en que Rodrigo aún estaba involucrado. Diego sabía que, si había algo comprometedor en las cuentas, Rodrigo lo había dejado allí deliberadamente y ahora lo estaba usando como una herramienta de venganza. Beatriz, por su parte, trabajaba incansablemente, analizando los números con una concentración absoluta. Sus conocimientos en economía, sumados a su rápida capacidad de análisis, la convertían en un activo invaluable en esa situación. Diego no podía evitar admirar su dedicación y el compromiso que mostraba. Ya no la veía solo como la joven que le había advertido sobre Rodrigo,
Ahora la veía como una aliada esencial en su vida profesional. Pasaron horas sin que ninguno de los dos hablara demasiado, inmersos en los números y las cifras. El silencio en la oficina solo era roto por el sonido de los teclados y los leves murmullos de Beatriz mientras analizaba los datos. Finalmente, después de lo que parecieron interminables horas de trabajo, Beatriz levantó la cabeza de la pantalla con una expresión de sorpresa. «Lo encontré», dijo, su voz llena de certeza. Diego se acercó rápidamente a su escritorio. «¿Qué es lo que encontraste?» Beatriz señaló la pantalla. Rodrigo manipuló estos informes de hace más de un año. Aquí, en este conjunto de transacciones, alteró las cifras para hacer parecer que parte de las ganancias de la empresa habían sido desviadas a cuentas externas, cuando en realidad no fue así. Esos movimientos están registrados en el sistema, pero nunca se reportaron oficialmente. Diego frunció el ceño al leer lo que Beatriz le mostraba. Entonces, ¿está usando esos datos para chantajearme?, preguntó aún incrédulo por la astucia de su ex amigo. Beatriz asintió. Exactamente. Si alguien más revisara estos informes sin saber lo que realmente ocurrió, pensaría que esas transferencias fueron desvíos de fondos y podrías estar en un gran problema legal. Diego dejó escapar un suspiro frustrado. Rodrigo había sido más calculador de lo que imaginaba. El hecho de que hubiera dejado ese tipo de trampa en las cuentas era una señal clara de que su traición había sido planeada desde mucho antes de que Diego siquiera sospechara algo. Sin embargo, ahora que sabían lo que estaba pasando, tenían una oportunidad para desbaratar su plan. «Tenemos que actuar rápido», dijo Diego, con determinación. «Si Rodrigo ya está amenazándome con esto, es solo cuestión de tiempo antes de que intente usar esta información de manera pública». Beatriz lo miró fijamente, con una idea formándose en su mente. «¿Qué tal si le damos la vuelta a la situación?», sugirió con un brillo en los ojos. «Rodrigo cree que te tiene acorralado con esta información. Pero ahora que sabemos lo que hizo, podemos anticiparnos. Limpiemos esos informes y hagamos una auditoría interna. Así, si él intenta chantajearte, no tendrá nada con lo que sostener sus acusaciones». Diego se quedó pensativo por un momento, asimilando la estrategia de Beatriz. Era una jugada arriesgada, pero al mismo tiempo tenía mucho sentido. Si ellos tomaban la iniciativa y corregían cualquier irregularidad en las cuentas antes de que Rodrigo pudiera actuar, su plan de venganza se desmoronaría. «Es una buena idea», dijo Diego, asintiendo lentamente. «Si limpiamos todo ahora, no podrá usar nada en nuestra contra. Y si trata de chantajearme, quedará expuesto como el responsable de la manipulación». Ambos sabían que el tiempo jugaba en su contra, pero también que tenían las herramientas necesarias para adelantarse a Rodrigo. Durante las siguientes horas, trabajaron para corregir los informes y ajustar cada detalle en las cuentas. Beatriz se encargaba de revisar minuciosamente cada cifra, mientras Diego gestionaba la auditoría interna, asegurándose de que todo estuviera en orden legalmente. Finalmente, después de horas de trabajo intenso, lograron limpiar todas las irregularidades que Rodrigo había dejado en el sistema. El proceso había sido agotador, pero la sensación de alivio era innegable. «Está hecho», dijo Beatriz, cerrando la computadora con una sonrisa de satisfacción. «Ahora no tiene nada con qué chantajearte». Diego, que había estado observando todo el proceso con admiración, no pudo evitar sentir una profunda gratitud hacia Beatriz. «No sé qué habría hecho sin ti», admitió con una sonrisa sincera. «No solo me has ayudado a salvar mi empresa, sino que has desmantelado por completo el plan de Rodrigo». Beatriz sonrió tímidamente, pero no pudo ocultar el orgullo que sentía por haber jugado un papel tan importante en la resolución de la crisis. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió. Además, no podía dejar que alguien como Rodrigo se saliera con la suya. Diego se levantó de su silla y, con una expresión de gratitud en el rostro, se acercó a ella. «Gracias, Beatriz. No solo por tu trabajo, sino por ser una persona en quien puedo confiar completamente». Beatriz sintió un calor en el pecho al escuchar esas palabras. Sabía que su relación con Diego había evolucionado más allá de lo profesional, y aunque aún no estaba segura de lo que el futuro les depararía,
Estaba segura de que había encontrado en él a alguien valioso, pero aunque el peligro parecía haber pasado, ambos sabían que Rodrigo no se quedaría tranquilo por mucho tiempo. Era solo cuestión de tiempo antes de que intentara algo más. Sin embargo, por ahora, podían descansar sabiendo que habían ganado esta batalla. Los días que siguieron al intenso trabajo de auditoría fueron tranquilos, pero tanto Diego como Beatriz sabían que no podían bajar la guardia. Rodrigo, frustrado al ver que sus intentos de chantaje no habían surtido efecto, había desaparecido del radar. Sin embargo, ambos estaban preparados para cualquier nuevo movimiento que pudiera intentar. La empresa, ahora más sólida que nunca, había recuperado su estabilidad y con las cuentas completamente transparentes, no había nada que temer. Diego sentía un peso menos sobre sus hombros. La traición de Rodrigo, que tanto le había dolido, había dejado cicatrices, pero ahora esas heridas comenzaban a sanar. Más importante aún, había encontrado en Beatriz a alguien en quien podía confiar plenamente. No solo había demostrado ser una aliada estratégica, sino también una amiga leal y capaz de enfrentar cualquier adversidad junto a él. Una tarde, después de haber terminado con éxito una reunión con nuevos inversores, Diego invitó a Beatriz a tomar un café en un pequeño lugar cercano a la oficina. El lugar no era lujoso como la cima, pero tenía un ambiente acogedor que ambos agradecían después de semanas de tensión. «Te ves mucho más relajado estos días», comentó Beatriz mientras removía su café con una sonrisa. «Creo que después de todo lo que hemos pasado, te mereces un respiro». Diego asintió, mirando por la ventana del café, donde la vida de la ciudad continuaba a su ritmo habitual. «No puedo negarlo. Es la primera vez en mucho tiempo que siento que todo está bajo control, y te lo debo a ti», dijo, con un tono sincero. «No sé cómo habríamos salido de esta sin tu ayuda». Beatriz se encogió de hombros, restando importancia a su papel, pero en el fondo sabía que había hecho una diferencia importante. A pesar de todo, le costaba aceptar elogios. «No es para tanto, Diego. Tú también hiciste mucho. Además, hemos aprendido a trabajar juntos y creo que eso ha sido clave», respondió devolviéndole la sonrisa. Diego la miró por un momento, notando lo mucho que había cambiado en el último año. La tímida mesera que un día lo había advertido sobre Rodrigo, ahora era una mujer segura de sí misma, con un futuro prometedor. Su talento natural para los negocios, combinado con su perseverancia, la había convertido en alguien indispensable en la empresa, y Diego no podía evitar sentirse orgulloso de haberle dado esa oportunidad. «Sabes, Beatriz», comenzó Diego, con un tono más reflexivo, «he estado pensando mucho en el futuro. No solo de la empresa, sino también en lo que quiero para mí. Y cada vez que lo pienso, me doy cuenta de que tú eres parte importante de ese futuro». Beatriz lo miró, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. «¿Qué quieres decir?», preguntó, sintiendo que algo en la conversación estaba a punto de cambiar. Diego se inclinó hacia ella, con una expresión más seria. «Hemos pasado por mucho juntos, y creo que, más allá de lo profesional, hemos construido una amistad que significa mucho para mí. Quiero que sepas que, sin importar lo que venga en el futuro, siempre podrás contar conmigo. No solo como tu jefe, sino como tu amigo». Beatriz sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Sabía que su relación con Diego había evolucionado a lo largo del tiempo, pero escuchar que él valoraba su amistad de esa manera la conmovió profundamente. «Gracias, Diego. Para mí también has sido más que un jefe. No sé qué habría hecho si no hubieras confiado en mí desde el principio», dijo, con la voz temblorosa pero llena de sinceridad. Diego sonrió, aliviado de que sus sentimientos fueran recíprocos. «Entonces, ¿qué dices?», preguntó con una sonrisa traviesa. «¿Estás lista para enfrentar todo lo que venga, juntos?». Beatriz rió suavemente, sintiendo que por fin habían alcanzado un momento de paz después de todo lo vivido. «Estoy lista», respondió con firmeza. «Juntos podemos con todo». La relación entre Diego y Beatriz, forjada en las adversidades y fortalecida por la confianza mutua, había llegado a un punto en el que ambos sabían que, pase lo que pase,
Estarían allí para apoyarse mutuamente. El futuro que alguna vez parecía incierto, ahora brillaba con nuevas oportunidades, y aunque sabían que podrían enfrentar más desafíos, tenían la certeza de que juntos nada sería imposible. Y así, mientras el sol comenzaba a ocultarse sobre la ciudad, Diego y Beatriz sellaron un nuevo comienzo. Uno donde la traición, el miedo y las dificultades quedaban atrás, y lo que quedaba era un futuro lleno de promesas, amistad y tal vez algo más.